Sin duda yo creo que la región, sobre todo en los últimos años, en la última década, ha visto el crecimiento de procesos polarizantes, donde cada vez se ve más distancia entre actores políticos. Eso empieza a generar una desconfianza también en los procesos. Los órganos electorales, y esto en gran parte de la región se ve, son fuertemente atacados por o sectores políticos o grupos de interés para instalar muchas veces narrativas que buscan impactar negativamente un proceso electoral. La narrativa del fraude, la narrativa de que el órgano electoral no tiene la capacidad, de que están introduciendo tecnologías porque quieren manipular la voluntad popular. La responsabilidad de los actores políticos es la responsabilidad de entender de que una campaña basada en desinformación, en ataques, en mentiras, al final le hace mal a la institucionalidad y a los procesos democráticos. La política y los actores tienen una responsabilidad en poder brindar a la ciudadanía una campaña donde se puedan debatir las propuestas, donde se puedan contrastar las opiniones que tienen los candidatos. ¿No te ha pasado que recibes una noticia desconcertante en tu celular y tu primera reacción es compartirla? Y luego te enteras que es una noticia falsa, que es una fake news, que es una desinformación. ¿Cómo evitamos caer en este tipo de noticias? ¿De qué forma podemos aprender a combatirlas? La Organización de Estados Americanos, la OEA, cumple un rol fundamental en el combate a la desinformación, sobre todo en materia electoral. Para conversar de esta labor tan importante nos encontramos con Cristóbal Fernández. Él es jefe de la sección de cooperación técnica del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral DECO de la OEA. Es abogado con estudios en Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un máster de Derecho Internacional en la American University y ha tenido una vasta experiencia, más de 30 misiones de observación internacional, y sobre esa experiencia nos vas a contar mucho. Cristóbal, bienvenido a la OMPE y a Habla OMPE. Muchas gracias, Willy, gracias por la invitación. En tu experiencia, yo quiero hablar básicamente de lo que ya has visto en todas las misiones de observación en las que has participado, y cuál es el rol de los organismos electorales para abordar la desinformación cuando ésta viene principalmente de los actores políticos. Bueno, mira, es una pregunta que yo creo que merece un poco volver al pasado y entender cómo han cambiado el rol de los órganos electorales por este tema en particular. Yo creo que hace ya más de una década, un poco la concepción clásica, sobre todo los órganos electorales que tienen responsabilidades como de justicia, su ámbito comunicacional estaba muy limitado a informar un poco sobre, bueno, cuándo hay elecciones, cuáles son los resultados, y un poco hablar de la preparación de esas elecciones. Hoy día tenemos una realidad completamente distinta, donde la ausencia de la comunicación por parte de un órgano electoral se llena con información de otros actores. Entonces los órganos tienen un rol fundamental en proporcionar no solo la información necesaria para la ciudadanía, sino que la ciudadanía comprenda que lo que ocurre, lo que está pasando en torno a ese proceso electoral, tanto en el ámbito de la campaña, en la parte técnica, en las tecnologías que se pueden estar introduciendo, pueden recibir esa información del órgano que es el competente y el que tiene esa capacidad. Entonces, hoy los órganos tienen que tener áreas de comunicaciones muy potentes. Estamos hablando, obviamente, existen diferencias a nivel regional, porque existen órganos electorales en países grandes, donde tienen más recursos y más posibilidades. Hay otros que tienen más desafíos porque son países más pequeños, donde no necesariamente cuentan con esas posibilidades. Pero tener áreas comunicacionales importantes, trabajo en equipo, con anticipación, prepararse para las elecciones. No es simplemente estar esperando, bueno, vamos a dar un comunicado de prensa para informar. No, tiene que haber una preparación con antelación, con tiempo, para que el órgano electoral esté preparado. ¿Para qué? Para abordar, aparte de su mandato de informar, la desinformación que puede estar ocurriendo en los procesos. Un tema trascendental que veo acá que planteas es que hay que estar preparados también, y la educación electoral cumple su función también. Sin duda. Y yo creo que parte importante tiene que ver con una elección libre, es cuando la gente vota de manera informada. O sea, el voto informado es parte fundamental de una democracia. La educación, sobre todo en educación digital, hoy día es fundamental. Creo que los órganos electorales que tengan la capacidad de hacerlo, sin duda que es un plus que lo hagan, y experiencias regionales en ese sentido
existen, pero además poder tener la capacidad de tener alianzas con distintos actores que puedan también contribuir con ese propósito. El trabajo conjunto con alianzas y asociados es fundamental, como bien lo indicas. Dentro de tu experiencia, justo hablando de la tecnología, con respecto a lo digital también, que está avanzando a pasos agigantados. En esa experiencia que tú has tenido, el impacto de la inteligencia artificial, ¿cómo la analizas tú en el tema de desinformación? Yo creo que, bueno, parte interesante de este tema es que evoluciona como que rápidamente. Cada año va cambiando. La introducción de la inteligencia artificial en el ámbito de la desinformación ha sido obviamente un impacto grande. Yo creo que todavía no estamos dimensionando un impacto mayor, pero se ven señales en elecciones donde el uso de la inteligencia artificial puede tener propósitos de engañar, mentir o alterar incluso la voluntad popular de la gente. Y hay ejemplos. Yo estuve ahora, hace poco, el año pasado, en una elección donde un audio atribuyó al presidente de la República sobre un tema polémico que obviamente genera efervescencia en el país. Prefiero no hablar de los casos, pero em, fue publicado un día antes, 2 días antes de las elecciones y un audio que si uno lo escucha parece completamente real. ¿Qué es importante ahí también? Y yo creo que eso es parte también de lo que es la responsabilidad de los actores políticos. Es la responsabilidad de entender de que una campaña basada en desinformación, en ataques, en mentiras, al final le hace mal a la institucionalidad y a los procesos democráticos. La política, los actores tienen una responsabilidad en poder brindar a la ciudadanía una campaña donde se puedan debatir las propuestas, donde se puedan contrastar las opiniones que tienen los candidatos. Y en el caso que yo te hablaba en particular, por ejemplo, la oposición que escuchó ese audio fue rápidamente a desmentir, es decir, comportándose de manera cívica, que es lo que uno espera en un proceso político, para decir nosotros no vamos a caer en el uso de ese tipo de herramientas para una elección. Y creo que esa parte también es importante que se asuma en los países, que la responsabilidad también de los actores políticos propios es muy trascendental. Los actores políticos tienen su parte, la ciudadanía también, los organismos electorales también. Quizás los que estamos especializados un poco en comunicación electoral estamos con algunas herramientas, pero ¿de qué forma podemos también aportar desde nuestra parte, desde los organismos electorales, para darle armas a la ciudadanía, herramientas de cara a la ciudadanía para poder identificar, que ellos puedan identificar noticias falsas? Sin duda, yo creo que al final tiene que ver con es un tema que va a estar permanentemente y creo que los órganos electorales, dentro de sus capacidades y sus posibilidades, tienen la responsabilidad de plantearlo como un elemento que distorsiona una campaña, un proceso, hacerlo abiertamente de cara a la ciudadanía para explicar que, si bien pueden haber elecciones en un año, pues cuando estemos preparándonos, bueno, esto va a ocurrir, va a haber desinformación, van a haber campañas, van a haber grupos, van a haber personas, ya sea con intención o de forma sin querer hacerlo, pero por caer en la lógica. Pero eso va a existir y entonces, bueno, ¿cómo yo informo, converso y le traslado a la ciudadanía esa situación, que comprendan lo que hace el órgano electoral para eso? Cosa que cuando ocurran elementos de esa naturaleza, la gente ya sepa que este es un factor y tiene que tener, obviamente, más cuidado en la medida en cómo, a medida que nos educamos más en esto, podemos tener mayor capacidad crítica de que cuando nos enfrentamos a una noticia, algo que sea falso o engañoso, la capacidad crítica de discernir, ¿no? Esto puede ser y mejor no lo voy a compartir o mejor voy a consultar bien antes si es verdadero o es falso. Hay un trabajo importante por hacer todavía. La polarización, que esto es un fenómeno local ni regional, sino mundial. ¿Qué hacer cuando hay un permanente desencuentro de visiones de vida, de visiones políticas, que afectan de alguna forma a la ciudadanía y afectan también a los procesos electorales? ¿Qué hacer ante esta situación? Uf, esa es una pregunta. Mira, sin duda yo creo que la región, sobre todo, los últimos años, la última década, ha visto el crecimiento de procesos polarizantes, donde cada vez se ve más distancia entre actores políticos. Eso empieza a generar una desconfianza también en los procesos, los órganos electorales, y esto
en gran parte de la región se ve, son fuertemente atacados por o sectores políticos o grupos de interés para instalar muchas veces narrativas que buscan impactar negativamente un proceso electoral. La narrativa del fraude, la narrativa de que el órgano electoral no tiene la capacidad, de que están introduciendo tecnologías porque quieren manipular la voluntad popular. Em, entonces, evidentemente, son climas que favorecen este tipo de fenómenos, porque el- la desinformación tiene mucho que ver con la emoción, con los sentimientos, y eso al final te hace, y uno muchas veces lo hace, ¿no? Como que te llega algo, una información de un tweet, y uno como que por estar en el contexto, la pasión del momento, dice, rápidamente lo comparte porque cree que es verdadero. Em, y creo que los ambientes polarizantes provocan eso. Y lo mismo, yo creo que volver un poco al principio es, al final no importa el tipo de contexto, lo importante es que los órganos electorales en particular en este caso tienen que realizar esfuerzos importantes para entender que este fenómeno ya no es simplemente un hecho que trabaja, por ejemplo, el área de comunicaciones, ¿no? Es un fenómeno que afecta al órgano. Como tenemos registro electoral, como tenemos las capacitaciones, como tenemos a la gente que va a trabajar en la mesa, bueno, la comunicación y desinformación hoy día es un componente esencial de la organización de un proceso electoral. Que podría ser uno de los objetivos que nos podemos plantear de forma realista, ¿no? Para poder manejar la gran cantidad y la gran velocidad de desinformación que llega permanentemente. ¿Qué es lo que podemos hacer realistamente? Comprometernos todos. ¿Algo más? Comprometerse, em, la tecnología, usar tecnología también, muchas veces para efectos de abordar este fenómeno en el sentido de, bueno, ¿qué estrategias tenemos como órgano electoral? Tenemos un equipo de comunicación robusto, em, vamos a hacer escucha social para ver cuáles son las conversaciones que se están dando en las redes sociales, vamos a tener asociaciones con medios o con fact-checkers para brindar información, para que nos sean de soporte de información que se está viralizando, quizás que requiere una respuesta inmediata del órgano electoral. Vamos a prepararnos con respuestas claras. Está ya evidentemente estudiado, y nosotros lo hemos visto en la misión de observación electoral, que existen narrativas que se repiten entre los países. Va a pasar, o sea, en algún momento va a haber la narrativa de están votando, como hemos hablado, están votando los extranjeros. O que los muertos votan. Los muertos votan, típica. Y hay que estar preparado comunicacionalmente para que frente a esas narrativas exista una respuesta inmediata, y no solo una respuesta, y esta es la otra parte que es importante, que no es, la desinformación no se combate como un combate unipersonal, de que sea OMPE que está a cargo de combatirla, o que sea un medio el que esté. Requiere un esfuerzo interinstitucional, interagencia, colectivo, desde los distintos ámbitos de trabajo, desde los medios, desde la institucionalidad pública, desde la sociedad civil, desde los organismos internacionales. ¿Para qué? Para que las sinergias que se puedan producir entre esos actores puedan tener un impacto mayor en abordar este fenómeno. Cristóbal, ¿cuál es el principal peligro que conlleva la desinformación para nuestras democracias? Yo creo que el principal peligro es un poco lo que hablamos al inicio. Em, el voto informado es fundamental. Y yo creo que un gran peligro es que nos desenvolvamos en procesos políticos, en procesos electorales, donde la gente no vote con la información veraz, con la información precisa y con el entendimiento correcto de por lo que está votando. Em, y eso es un riesgo. Al final hay una frase que es como dice, bueno, ya no vamos a creer nada. Y ese realmente es un riesgo para la democracia. Pues si no vamos a creer en nada, eso implica, desde el punto de vista conceptual, votar por alguien en el que no estoy creyendo. Porque si no creo en nada, entonces voy a votar por algo que no creo, y si no creo en nada, voto por lo que, sin siquiera tener un tipo de, como de análisis. Em, y eso evidentemente erosiona los fundamentos básicos de una democracia. Para finalizar, te quería pedir un mensaje para todos nuestros jóvenes peruanos que en las próximas elecciones generales votarán por primera El vez. mensaje es, la democracia es el mejor sistema que conocemos hasta ahora,
para gobernar, para que las sociedades sean prósperas, para que podamos desenvolvernos individualmente como personas en una sociedad. El mensaje es: vayan con entusiasmo, infórmense. Creo que en este debate, infórmense bien de las propuestas, infórmense bien de los candidatos, cuáles son las posturas de los partidos para el Perú de los próximos años, y en base a esa información, votar con entusiasmo, porque al final, más allá del contexto, creo que la participación para una democracia es esencial, y esperamos que los jóvenes se involucren activamente. Muchísimas gracias, Cristóbal. Ha sido un gran gusto haber conversado contigo en este espacio. Y ustedes recuerden, antes de compartir información, verifíquenla, porque combatir a la desinformación también es parte y chamba de ustedes. No compartas fake news. Nos vemos en la próxima. Chao.